Bien, jóvenes estudiantes del quinto grado, vamos a desarrollar la práctica número 52 de la semana 34 y vamos a seguir utilizando los conocimientos sobre razones trigonométricas y sus aplicaciones, las aplicaciones que son importantes para poder explicar y resolver situaciones problemáticas del mundo real. Ya hemos dicho en diferentes clases que la matemática nos sirve justamente para darle una explicación desde el punto de vista científico a todos los fenómenos que suceden en la naturaleza, a todo fenómeno que sucede, a toda actividad humana, a toda actividad social. Entonces, desde esa lógica, tenemos lo siguiente, tenemos que aplicar la matemática para poder dar una explicación a todos los fenómenos que sucedan en la naturaleza. En este caso vamos a hablar sobre un tema que se denomina el mejor bombero. Y cuando hablamos de bombero, obviamente que tenemos que asociar a un incendio, ¿no? Al evento de un incendio o al rescate de alguna persona o alguna mascota que ha tenido una dificultad o un accidente, o también al rescate de personas en caso de accidente de tránsito, por ejemplo cuando se chocan dos autos o cuando por ejemplo un bus se desbarranca, ¿no? Se cae al abismo y entonces lamentablemente se tiene que hacer el rescate y para eso se necesita equipos especiales, equipos preparados para esa situación. Muy bien, tenemos acá entonces un tema que se denomina el mejor bombero. Muy bien, vamos a leer de qué se trata. José es bombero, hoy ha recibido el aviso de un incendio y ha salido rápidamente en el carro de bomberos rumbo al lugar. Al llegar, observa un edificio cuya altura es de 13 metros. Si el carro de bomberos está ubicado a 9 metros del pie del edificio y el vehículo cuenta con 10,5 metros de escalera para desplegar, será suficiente para llegar al punto de apoyo. Considera que el pie de la escalera y el motor coinciden y están a 1 metro del piso. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Para que podamos aplicar los conocimientos vinculados al tema para poder asociar la información con la situación problemática. Muy bien, entonces vamos nuevamente a ubicarnos en el contexto de la situación problemática. Vamos a ver. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que tenemos aquí, ojo, tenemos a José que es bombero, que ha ido al rescate de un incendio y que se necesita establecer si la escalera que tiene ahí es suficiente para llegar a la parte alta del edificio. Entonces nuevamente ponemos José bombero, hoy ha recibido el aviso de un incendio y ha salido rápidamente en el carro de bomberos rumbo al lugar. Al llegar observa un edificio cuya altura es de 13 metros. Si el carro de bomberos está ubicado a 9 metros del pie del edificio y el vehículo cuenta con 10,5 metros de escalera, ya 10,5 metros de escalera se refiere a esto que está por aquí. Ojo, vamos ubicando datos. Entonces estamos hablando de esta escalera que tiene 10,5 metros. Ojo, ya 10,5 metros. Bueno, no se nota ahí, ahora sí. Muy bien. Entre la altura del motor y el piso y del punto donde arranca la escalera hay una distancia de 1 metro. Hay que tener en cuenta ese detalle, lo voy a poner con un color sobresaliente. Este espacio mide exactamente como indica acá, 1 metro, ¿ok? 1 metro. Y tenemos la continuación de la escalera, que la voy a poner también de un color sobresaliente, que si está aquí, ok, que mide 12 metros, como indica ahí la figura, 12 metros,
Si sumamos 12 más 1, efectivamente lo que va a dar como resultado es que la altura ya de ese edificio efectivamente va a tener 13 metros. Ya está, 13 metros. Listo. La distancia de la base del edificio hasta la ubicación del vehículo del bombero o del carro bombero es exactamente de 9 metros, como indica la situación problemática, que ahorita mismo lo vamos a graficar aquí. ¿Okay? 9 metros. Obviamente que lo que se está observando aquí ahora es un triángulo rectángulo. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ya podemos tener lo siguiente. Podemos tener un triángulo de la siguiente manera, lo voy a hacer un poco más a la izquierda. Donde los datos serían los siguientes. Este cateto mediría 12 metros. Esta hipotenusa mediría 10,5, pero ojo, que la escalera no llega realmente a chocar con el punto más alto del edificio. O sea, no llega a chocar. Entonces, es evidente que va a faltar. Por lo tanto, tenemos que entender que esa escalera será los 10,5 metros, 10,5 metros, más un valor X, porque 10,5 metros no alcanzaría desde la base hasta la altura del edificio. Por lo tanto, tendríamos que dar a 10,5 un valor X, que sería lo que le faltaría para llegar. Por otro lado, también tenemos un dato importante. Tendríamos este dato que vale 9 metros, que es la distancia de la base del edificio al punto del bombero. Y obviamente, todo esto forma un ángulo de 90 grados. Muy bien. No tenemos, por ejemplo, los datos acerca de qué, acerca de los ángulos que forma, por ejemplo, la escalera con la inclinación que llega hasta la parte alta del edificio. No tenemos ese dato. Por lo tanto, vamos a tener que hacer cálculos usando reglas de proporcionalidad, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí la interpretación de la situación problemática y tenemos que resolverla. Tenemos un cateto de 12 metros, un cateto de 9 metros, tenemos una escalera que hace las veces de la hipotenusa, que es 10,5 metros más algo para que llegue, porque 10,5 metros no alcanzaría. Y entonces vamos a comenzar a responder a la situación problemática. Ya tenemos ya ubicados todos los datos, ¿ok? Listo, comenzamos a responder entonces. A ver, explica de qué trata el problema. Vamos a ver, ¿de qué trata el problema? ¿Ya? Se trata de un incendio donde José, como bombero, ha llegado al lugar de los hechos. ¿Ok? Ha llegado al lugar de los hechos. Ya. Coma, y observa un edificio de 13 metros de altura. ¿Ok? 13 metros de altura. ¿Qué datos se tienen? Primero, la distancia de la base del edificio hasta el carro del bombero. ¿Ok? ¿Qué más? También conocemos la altura del edificio. ¿Qué más?
la figura rectangular que se ha formado, ya, haciendo un diagrama de cuerpo libre, como ya se explicó en clases anteriores. Ya está. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la distancia de la base del edificio hasta el carro del bombero, que es de 9 metros, la altura del edificio, que mide 13 metros, y la figura rectangular que se ha formado haciendo un diagrama de cuerpo libre, como lo que hemos graficado en el caso anterior. ¿Qué clase de triángulo se formó? Muy bien, vamos a responder. Primero se formó un triángulo rectángulo. ¿Ok? Se observa ahí el cateto, ya, el cateto, que es la altura del edificio. ¿Ok? El otro cateto es la distancia de la base del edificio hasta el carro bombero. Y la hipotenusa es la escalera que permitirá llegar a la parte más alta del incendio. Ya está. Muy bien, entonces vamos a la pregunta 4. ¿Qué debo averiguar? Se debe averiguar la longitud de la escalera. ¿Ok? Y verificar si su distancia es suficiente. Es suficiente para llegar al punto más alto del edificio. Bien, ¿qué haremos primero? Muy bien, es un punto importante de nuestro razonamiento matemático. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero acá? A ver, bueno, se debe realizar un diagrama de cuerpo libre, como lo que hemos hecho, ¿ya? Y ubicar los datos de la situación problemática. Listo, ahí está. ¿Qué estrategia usarás para determinar la longitud de la escalera? Muy bien. Obviamente que lo primero que vamos a hacer es realizar el gráfico del triángulo rectángulo. ¿Ok? Aplicar luego el teorema de Pitágoras. ¿Por qué, profesor? Porque queremos calcular la longitud de la hipotenusa. Aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien. Y de esa manera saber si la escalera
será o tendrá, mejor así, tendrá la longitud suficiente. Ya está. Muy bien. Vamos a hacer suposiciones ahora, a ver cómo las suposiciones nos van a permitir desarrollar este caso. ¿Qué tipo de ángulo forman los catetos? Bueno, es evidente, ¿no? Los catetos forman un ángulo de 90 grados. Claro, porque si ustedes recordarán, tenemos al edificio que, entre comillas, se está incendiando. Tenemos este cateto que es la distancia de la base del edificio al carro bombero, y esta es la escalera que sabemos si llega o no llega. Entonces los catetos serían los que estoy marcando ahorita. Estos serían los catetos. Y estos catetos efectivamente forman un ángulo de 90 grados. Esto sería el cateto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si la altura se redujera a la mitad, el largo de la escalera también se reduciría a la mitad. Muy bien, muy buena información. Entonces vamos a poner acá lo siguiente. Vamos a escribir que no. Ya, no. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el vehículo, porque el carro bombero, vamos a poner así, no se ha movido. Obviamente. Entonces te estaba hablando solamente de que si la altura se redujera a la mitad, el largo de la escalera también se reduciría a la mitad. No, porque lo único que se ha movido es, o que se ha reducido la altura, pero la posición del carro sigue siendo la misma, por lo tanto no se va a reducir la mitad. ¿Ok? La escalera sigue siendo la escalera, porque acá lo que nos dice es si la altura se redujera a la mitad, el largo de la escalera. El largo de la escalera seguirá siendo el largo de la escalera. O sea, si la escalera tiene una longitud de 10 metros, así redujeran la altura del edificio, la escalera seguirá midiendo 10 metros. Por lo tanto, no se ha reducido. Si la distancia del carro al edificio se duplicara, el largo de la escalera también se duplicaría. Muy bien, no tampoco. No. ¿Por qué? Ya. Porque la altura del edificio se mantiene. ¿Qué estamos tratando de decir ahorita? Estamos tratando de decir que si la distancia del carro del carro al edificio se duplicara, o sea, no sería de 9 metros sino de 18 metros, el largo de la escalera también se duplicaría. No, porque el largo de la escalera seguirá siendo el largo de la escalera. Eso no se modifica, lo que se modifica son las posiciones de la base y la posición del carro, pero la longitud del edificio seguirá siendo de 10,5 metros y eso no cambia. ¿Ok? Muy bien, vamos a desarrollar la parte operativa. Vamos a calcular entonces la información. A ver, vamos a desarrollar un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Vamos a desarrollar un diagrama de cuerpo libre. A ver, tenemos en diagrama de cuerpo libre al edificio. Al edificio tiene esta forma. Ya está. Sabemos que esta longitud vale 9 metros. Ya. Que esta altura vale 12 metros. Y que esta escalera en realidad mide 10,5 metros, pero la longitud real desde la base hasta la altura no sabemos, lo vamos a llamar X. Ok, ahí está. Muy bien, vamos a darle un poquito de
espectacularidad a nuestro trabajo, pues, ¿no? Entonces vamos a trabajar así. Ya. Esto vale 9 metros. Esto vale 12 metros. Y esto valdrá X metros, no sabemos cuánto. ¿Ok? Muy bien, si aplico el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el segundo cateto B elevado al cuadrado. Esto significa que aquí hay un 2, hipotenusa al cuadrado es igual a la hipotenusa al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. ¿Ok? Esta sería la fórmula que tendríamos que utilizar. En nuestro caso, A es 12, B es 9 y H es X. Si reemplazamos datos, podemos comenzar de la siguiente manera. Tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos H, que es X, la hipotenusa, elevado al cuadrado. Esto sería igual a 12 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos al cuadrado, aquí tenemos al cuadrado y aquí tenemos al cuadrado. Muy bien. Si seguimos en esta lógica, 2 al cuadrado es 144 más 9 al cuadrado es 81. ¿Ok? Y aquí tenemos a x cuadrado igual a todo ese valor que vamos a dar ahorita. Muy bien. 144 más 181 es igual a 225. Entonces, tengo un x cuadrado igual a 225. ¿Ok? Tenemos esto. X cuadrado igual a 144 más 81 y eso es 225. Bueno, para extraer la raíz cuadrada hay que sacarle la raíz. Para romper esa potencia hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces, esto sería la raíz cuadrada de x cuadrado y la raíz cuadrada de 225. Y esto significa lo siguiente. Significa entonces que x es igual a 15. ¿15 qué? 15 metros. ¿Qué significa todo este valor que acabamos de obtener? ¿Qué significa para nuestra situación problemática? Con esto nos está diciendo que la distancia, fíjese acá, la distancia de la parte alta de la escalera, ya, hasta la base donde está el carro bombero, de donde nace la escalera, esta que estoy marcando ahorita, en realidad tiene una distancia, voy a poner acá, de 15 metros. Pero la escalera tiene una distancia de 10, si no me equivoco, 10,5 metros. Por lo tanto, yo puedo deducir entonces, ¿qué puedo deducir? Que si la escalera solamente tiene 10,5 metros y la distancia real es de 15 metros hasta la parte alta del edificio, quiere decir que la escalera es más corta que la que necesitamos. Por lo tanto, nos falta 4,5 metros para que con la escalera podamos llegar a la parte alta. Pero ya hemos encontrado el valor. ¿Ok? Entonces, ya podemos responder. ¿Dónde vamos a responder? Vamos a responder aquí. ¿Ya? Entonces vamos a indicar ahí que la escalera mide 10,5 metros. Pero realmente se necesita una escalera de 15 metros.
Por lo tanto, se necesita otra escalera, porque la que se tiene no alcanza. Y con esto hemos respondido a la situación problemática. La escalera mide 10,5 metros, pero realmente se necesita una escalera de 15 metros. Por lo tanto, se necesita otra escalera porque la que se tiene no alcanza. ¿Ok? Listo. Ya estamos entonces en este punto. Avanzamos. Interpretamos la situación problemática. Entonces, interpreta la situación problemática en relación con la fórmula matemática. Muy bien, vamos a escribir acá. Las formas del edificio y la ubicación del carro bombero formaron un triángulo rectángulo. Esto nos permitió utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para calcular la distancia real que debe tener la escalera. Listo, con eso hemos respondido entonces. Hoy hemos interpretado la situación problemática en función de las fórmulas matemáticas. Las formas del edificio y la ubicación del carro bombero formaron un triángulo rectángulo. Esto nos permitió utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia real que debe tener la escalera. Muy bien. Un poco más abajo, respondo a la pregunta y analizo mi proceso. Vamos a ver, ¿de qué se trata? A ver, ¿en qué situaciones de la vida diaria puedo aplicar lo que aprendí? En diversas situaciones. No solamente cuando hay un incendio, sino también, por ejemplo, para cuando una persona queda atrapada en la parte alta de algún edificio o casa, se necesita escaleras telescópicas que tienen los señores bomberos que permiten llegar hasta esa altura. Pero suponiendo que no se llega, ¿cómo saber qué distancia de escalera se necesita? Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras con los datos que se tiene y rápidamente podemos deducir realmente qué longitud debe tener esa escalera. ¿Qué conocimientos pude reforzar durante el desarrollo de esta ficha? Bueno, ya conocíamos al triángulo y rectángulo, ya conocíamos sus catetos, ya conocíamos la hipotenusa y nuevamente hemos aplicado el teorema de Pitágoras. Entonces esto me ha permitido reforzar la aplicación, la utilización y la importancia del teorema de Pitágoras. Tuve dificultades para comprender el tema, ¿cómo lo superé? Todas las situaciones problemáticas tienen cierto nivel de dificultad. Lo importante es ir por un camino del razonamiento lógico matemático, pero también teniendo en cuenta o tener en cuenta los 4 momentos de la solución de un problema de acuerdo al enfoque de George Polya, lo cual indica que primero debemos entender correctamente la situación problemática, 2, debemos de establecer una estrategia, 3, debemos aplicar esa estrategia y 4, una vez que hemos encontrado un valor, ya ubicar ese resultado en la situación problemática para ver si efectivamente cumple o no cumple en la solución de la situación. Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Si la longitud de la escalera fuera de 16 metros, ¿alcanzaría para llegar al punto de apoyo?
Muy bien, vamos a responder. Como recordarán ustedes, hace un momento hemos encontrado que la hipotenusa es igual a 15 metros. Por lo tanto, si me van a traer una escalera de 16 metros, obviamente que me va a alcanzar y sería lo ideal y correcto. ¿Podrías aplicar el teorema de Pitágoras si el triángulo no fuera rectángulo? No. Si el triángulo no es rectángulo, no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? No se puede. Justamente una de las condiciones para que se cumpla la propiedad del teorema de Pitágoras es que el triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo. Por lo tanto, no se podría aplicar si es que el triángulo no es rectángulo. Que quede claro. Claro que internamente se puede hacer otros trazos, se puede proyectar la altura, se puede proyectar la mediana, se puede proyectar la mediatriz, pero así como está, no. Podría determinar el área del triángulo rectángulo con los datos que se tienen al inicio. Si es así, ¿cuál sería el área? Muy bien. Por supuesto que se puede determinar el área de ese triángulo. A ver, se ha formado, técnicamente hablando, se ha formado un triángulo rectángulo con esta característica. Lo vamos a hacer por acá. Muy bien, y las longitudes que se tienen de ese triángulo son los siguientes. Acá tenemos, ojo, ya, 12 metros. Aquí tenemos 9 metros. Y aquí como consecuencia tenemos 15 metros. Si yo quiero hallar el área de ese triángulo rectángulo, el área es igual a base por altura. Entonces, si ubico mi área, esto sería igual a mi base, que valdría 9, y lo multiplicaría por la altura, que vale 12. ¿Ya? Pero ojo, todo esto tiene que estar dividido entre, a ver, 2. Muy bien, entonces tendremos lo siguiente, ¿no? Tendremos lo siguiente. Así. Y entonces podríamos deducir rápidamente que el área, aquí vamos a poner que el área sería igual a 9 por 12, 72. Entre 2, 36, ¿no? A ver. No. Acá sería 6 por 9, 54, 108. 54 metros cuadrados. ¿Ya? Sería el área del triángulo. ¿Y qué hemos utilizado? Hemos utilizado la fórmula, pues, ¿no? La fórmula, ¿ya? La fórmula de el área de un triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula es área de un triángulo rectángulo es igual a un medio ¿de qué? De la base por la altura. Ahí está. Entonces un medio de la base por la altura es un medio de 12 por 9, que está aquí, o 9 por 12 entre 2. Y eso me ha dado como resultado 54 metros cuadrados. Por lo tanto, con esto hemos respondido ya a esta situación. ¿Ok? ¿Podría determinar el área del triángulo rectángulo? Sí. Con el dato que se tiene al inicio, sí. Ya está. Muy bien, entonces con esto hemos llegado al final de esta práctica que tiene que ver sobre la aplicación de razones trigonométricas en un tema denominado el mejor bombero, que se ha trasladado en una situación, o se ha convertido en una situación problemática, y que con los datos que hemos trabajado hemos podido resolver y hemos aplicado el teorema de Pitágoras, hemos aplicado el principio de un triángulo rectángulo y hemos resuelto correctamente esta práctica. Bien, hasta aquí llegamos y nos estaremos viendo en la siguiente clase con un tema más de matemática.